en qué calle vive Cargable y cómo es la verja de hierro. Efectivamente. Antonio San José, buenas noches. Muy buenas noches. Pues dinos algo antes de que veamos la película, Bueno, tu opinión. poco más se puede decir. Yo creo que al final el cine se divide entre las películas que gustan, las películas que divierten, que entretienen, que emocionan, y las películas que nos aburren o que nos parecen a veces pues, de una menor factura. Esta es de las primeras, sin duda ninguna. La gente lo va a pasar muy bien. Muchos la recordamos de pequeño, de haber visto esa película en los cines de sesión continua. Sí. Y la verdad que es un reencuentro muy gozoso, muy agradable, con un maestro como Raúl Walsh. Comentamos aquí hace algunos meses, estaba yo también, El mundo en sus manos, otra excelente película de aventura. Esta es un melodrama, como tú señalabas antes, un melodrama, pues sí, de dramas personales, con la guerra de secesión de fondo, con las plantaciones, Kentucky, después Nueva Orleans, con dos escenarios diferenciados, con actores excelentes y con una dirección realmente muy briosa, una música de Max Stein que merece la pena resaltarse también porque es fantástica. Sí. Y bueno, pues ese color, Warner Color, como se anuncia en el comienzo de la película, el manejo de los decorados y lo que es pues un mundo en el cual el espectador se va a sentir inmerso y va a pasar 2 horas, que es lo que dura la película, 2 horas realmente deliciosas. Cuando termina, pues uno tiene la sensación de haber visto buen cine, de haberlo pasado bien, de haber visto personajes creíbles. Estupenda, desde luego, Yvonne de Carlo, estupendo Cargable, con esa imagen de dandy absoluto, esa aparición, que a mí me parece un momento estupendo en la película, cuando aparece, se le escucha primero y después aparece. $5.000, es lo primero que dice, cuando puja por Yvonne de Carlo, por la esclava libre. Bueno, pues esa sensación de buenos actores, bien dirigidos, y luego un jovencísimo Sidney Poitier, que después daría mucho juego y que tiene aquí realmente una aparición también muy interesante, ¿no? Película melodramática, de aventuras, de historia, de pasarlo muy bien, y yo creo que, en fin, que los espectadores van a divertirse mucho esta noche y van a tener oportunidad de encontrarse con un clásico del cine del año 57, que transcurre en 1853 en Kentucky, si comienza la película, y que es toda una joya recuperada, yo creo, esta noche, para gozo de todos. Muchas gracias, Antonio. Además, es verdad, pero da la sensación de que han pasado más años, de 1853 a 1957, porque es una historia más del pasado, ¿no? El problema que tenía la presentación del personaje de Cargable es que en España, en el momento que se oía la voz, todo el mundo sabía que era Cargable, porque es la voz de Rafael Luis Calvo, que es el que le doblaba ya en Lo que el viento se llevó y en tantas y tantas películas. También doblaba a Stewart Granger. Era un doblador extraordinario, con una manera muy particular de hablar, con una manera muy original de decir. Y yo tengo que confesar que la primera vez que oí a Cargable en versión original no me gustó tanto como con Rafael Luis Calvo, porque le iba tan bien, era tan perfectamente, y es una presentación estupenda que estaría muy cuidada porque él es una estrella y llevamos, ¿cuánto? 20 y tantos minutos de película sin que salga Cargable. Exactamente, sí. Claro, dice, bueno, ¿aquí qué ocurre? ¿Cuándo sale Cargable? No, la niña, la señorita, el colegio de señorita, y no sale. Claro, tiene que salir en una secuencia como esa, vestida, realmente, que bien le queda todo, el traje, el sombrero. ¿Cómo viste toda la película? Sí, maravilloso. El diseño de vestuario de ella. Y ella, bueno, dos vestidos de modelo, realmente. Y tú decías que hay 2 o 3 planos de Yvonne de Carlo maravillosos. Yo creo que hay uno en el barco, cuando ella decide irse detrás de él, y que ella va con un vestido como verde, y lleva... El barco tiene la barandilla pintada de rojo. Yo creo que es el mismo barco de Old Man River, el mismo barco de Magnolia y de todas, que se lo debían prestar todas las productoras. Si era de la Metro lo debía alquilar, porque no creo que estuvieran los estudios para tener cada uno un vapor de ese tipo, pero ese es un momento que está extraordinario. Y luego hay un momento que recuerda a mí personalmente Lo que el viento se llevó, cuando Red Butler sube las escaleras y tira la puerta de escarlata, cuando aquí se desencadena esa tormenta terrible, que yo creo que también tiene algo que ver con el retorno al pasado. Sí. Cuando se rompe la luz de la mesilla de noche, se abre la puerta, Robert Mitchum... O sea, que fíjate lo que es la naturaleza cuando la naturaleza... Y de la naturaleza al amor, ahí llega el primer beso de ella a él. Empapados de agua. Y decía Eduardo, y es verdad, que van a ver un Cargable estupendo. Yo creo que siempre ha sido uno de los grandes actores, más allá de que se le llame el rey, de King, era el rey de Hollywood, y estaba estupendo en Lo que el viento se llevó, naturalmente, aunque no ganara el Oscar, pero estaba estupendo en otras muchas películas donde sí ganó el Oscar. La última, yo creo que es el mejor que Montgomery Clift y que Marilyn Monroe y todos en Vidas Rebeldes. Pero yo creo que aquí da, como dice Eduardo Torres Dulce, un lado oscuro que lo ha dado pocas veces, un negrero terrible. La visita, ya verán ustedes, de un viejo amigo, un capitán, yo creo que es lo que hace que la película tenga una nueva marcha y resucita algo del pasado, pero no vamos a adelantar acontecimientos. Con todos ustedes, La esclava libre de Raúl Walsh.
Aquí estamos, de regreso de las plantaciones del sur. Y decía antes de comenzar la película mi amigo Antonio San José que es del año 57, año del que hemos puesto últimamente 3 o 4 producciones y no vamos a repetir los acontecimientos que sucedieron en ese año. Así que, si os parece, pasamos a hablar ya directamente de estas películas que tenían una estructura narrativa que yo creo que hoy está perdida para los guionistas del cine contemporáneo. Esa estructura donde más o menos en 7 u 8 minutos, en 2 escenas te ponían al corriente de todo. Un padre que habla con la niña, la madre no está enterrada donde debía de estar, como esa chica se hace inmediatamente mayor, pero antes hay que pasar por una escena que ya está en la cama y llega el padre para decirle no te preocupes, se ha hecho una señorita, bueno, y el padre fallece. Y estás con todo el drama, pero no han pasado ni 10 minutos de película. Qué manera de contar, como más clara, más rápida, en una progresión que es muy difícil de entender hoy día. Que lo mismo lo hacía él, Raúl Walsh, que Henry King, que cualquiera de estos. O Hathaway, ¿no? Sí, o Hathaway. Esto era así, ¿eh? Sí, eso yo creo que les daba dos circunstancias que han influido en la pérdida. Primero, que todos ellos nacieron con el cine y trabajaron en el cine mudo, donde la síntesis y la capacidad visual era absolutamente básico. No había guiones, había una pura continuidad y eran los propios directores los que trabajaban esa continuidad en términos narrativos, ¿no? En segundo lugar, yo creo que fundamentalmente casi todos los guionistas y los directores eran herederos de la tradición literaria del siglo XIX, donde se expresaba muy bien esa fluidez narrativa, y ellos eso lo trasladaron a las películas, y eso se ha perdido, ¿no? Y en tercer lugar, probablemente el elemento del trabajo en estudio, que requerían unos guiones también con una estructura muy concreta y muy determinada. Lo que sucede es que la tonalidad entre un director y otro reside probablemente en su personalidad, y Walsh era muy capaz de ser muy rápido y a la vez muy preciso, y muy sintético y a la vez muy sutil. Hay una secuencia que está en el guión, pero que él la rueda muy bien, y es la visita que le hace el padre a ella cuando está en ese colegio de señoritas y el té que da. Es su amante, que luego se va a quedar con parte. Simplemente con la presencia de esa actriz, cómo se mueve, la insinuación que le hace al capitán Parson, creo que se llama, ¿no? Sí. Y la despedida al final, con la actriz en la puerta, pues te está contando una historia para el que quiera verla. Efectivamente, como tú dices, eso es no un arte, sino un oficio. Es que habría que plantearse, a lo mejor, ¿no? Una película de este tipo hoy en día podría durar una hora más. Una serie. Fácilmente, una serie, sin duda. Pasan muchísimas cosas. Una película larga, son 2 horas... 2 horas 10. 6, 7, ¿no? Más o menos, sí, 2 horas largas. Con 2 partes muy diferenciadas. Hay una primera parte de la película con un tono, una segunda parte... en fin, me gusta más la primera, incluso, cómo está expuesto todo, pero pasan muchísimas cosas, te pone al corriente al espectador absolutamente de todo, y se están contando historias. Por ejemplo, el barco, cuando ella va a ser vendida como esclava, cuando intenta suicidarse, tirando la cuerda... Ahorcarse. Todo eso, la verdad es que pasa rapidísimamente, y eso lleva a que el espectador enganche perfectamente con la película. Eran guiones, efectivamente, muy bien planificados, muy férreos, con una gran economía a la hora de poder contar las historias, y eso efectivamente yo creo que se ha perdido. Ya esa vieja escuela de guionistas y de forma de contar en cine se ha perdido bastante. Es forma de contar, porque esta película en el fondo, si cuando la ves y la ves despacio, prácticamente todo está en función de las reacciones de los personajes a cosas que se dicen. Es decir, puede estar hablando, por decir algo, Clark Gable, pero tú estás viendo la impresión que le hace, digamos, a Yvonne de Carlo, o por supuesto en esa escena maravillosa del duelo que no es al Charles de Marigny, que es lo que interesa. Por supuesto que interesa lo que dice Clark Gable. Lo que te verdaderamente estás viendo es la impresión que estas palabras están produciendo en este plantador dandy, digamos, en fin... Amanerado. En cualquier caso, todo es instantáneo, porque lo que esperarías es que le retara duelo y se celebrara el duelo más tarde, ¿no? Allí mismo, sobre la marcha, saca las pistolas y claro, lo vamos a concretamente ahí es donde hay uno de esos planos que yo te mencionaba, maravillosos, de Yvonne de Carlo, muy rápido, digamos, en este diálogo casi monólogo. Ahí estábamos hablando de esa nueva manera de contar. Ahí sí está muy bien escrita esa escena, porque hay una evolución y hay una velocidad enorme mientras se va diciendo. Y usted, que es un cobarde, dirá, no hay prisa, yo le voy a matar. ¿Cómo va contando y va creando una aceleración? Estoy diciendo, ¿qué ocurre? ¿Cómo va a ser el duelo? Claro, pero luego es que lo rueda muy bien. Es decir,
él, que como casi todos ellos, les gustaba mucho el teatro. Aquí hay muchísimo de Shakespeare. La pequeña Dolly, la esclava pequeña, es un poco el bufón falstaffiano,